Bueno, bienvenidos a todos. Somos el PPEAA, Proyecto de Prevención y Erradicación de las Adicciones en Armas Fuertes, perteneciente a la Fundación Evangélica Hechos 42, y ayudamos a personas que quieren salir de la adicción y a familiares de esas personas. Tomamos como referencia cuando hacemos un curso de primeros auxilios, porque consideramos que uno no hace el curso de primeros auxilios cuando tiene una emergencia, sino que lo hace para estar preparado ante una posible situación de urgencia. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo un accidente y hay una persona herida, no voy a ir a decirle, espérame un ratito que voy y me informo cómo te ayudo y vuelvo. Lo primero que voy a hacer es no ser indiferente. Si no tengo las herramientas o no sé qué es lo que tengo que hacer, mínimamente voy a pedir ayuda. Voy a llamar a emergencias, voy a llamar a los bomberos, ¿no? Pero si yo sí tengo las herramientas, si yo tengo la información que necesito, voy a poder ir un poquito más, ¿no? Voy a poder a lo mejor practicar el RCP, si estoy inconsciente, voy a poder hacer un torniquete si hay una pérdida de sangre. Y bueno, la idea de esta charla es que tomemos conciencia que así como podemos auxiliar a cualquier persona en una situación de emergencia, también con lo que respecta a adicciones, podemos ser de ayuda, ya sea que seamos familiares de una persona adicta o no, ¿sí? Del lugar donde estemos, ya el hecho de no ser indiferentes puede cambiar vidas. Debemos tener en claro que la adicción afecta a la persona adicta, obviamente, pero también afecta a su familia, a su entorno. Porque a veces pensamos que es la persona adicta la que tiene el problema y que es ella la que debe buscar ayuda o ver cómo lo soluciona, ¿no? Pero en realidad, como familia, como entorno, también necesitamos pedir ayuda, y creo que es muy importante pedir ayuda. Como dijimos, seamos del entorno no, nosotros sí podemos ayudar, porque si tenemos, por ejemplo, conocidos o una familia conocida que sabemos que está pasando por esta problemática, y vemos que están muy solos o que no tienen herramientas, que están desesperados por sacar a su ser querido de esa situación, nosotros lo primero que podemos hacer es justamente lo que les decía recién, no ser indiferentes. Decirle, mira, estoy viendo que estás pasando por esto, te escucho, querés que busquemos ayuda juntos, en qué necesitas que yo te ayude. Eso creo que es súper importante. Y también entender que a veces, y en la mayoría de los casos, el problema afecta al adicto, pero muchas veces es sostenido o perpetuado por la propia familia, porque actúan de cierta manera que ellos piensan que están ayudando cuando en realidad no, pero es por desconocimiento, no es que lo hagan a propósito, es porque no tienen las herramientas. Y muchas veces piden ayuda en un montón de lugares o prueban un montón de métodos y nada les funciona. Por eso queremos que sepan cómo trabajamos en el proyecto, porque si han probado de todo, bueno, la ayuda en Dios es lo que va a traer resultados diferentes, porque Él es el único que puede restaurar las vidas completamente. Entonces, se nos ha hecho creer que el pedir ayuda está mal, ¿no? Que el pedir ayuda es porque somos débiles o porque por flaqueza, pero en realidad el pedir ayuda es una señal de valentía, de sabiduría, como dice la palabra en Proverbios, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces pidamos ayuda y derribemos, eliminemos esos pensamientos, esos tabúes y prejuicios que lo único que hacen es frenarnos y cerramos puertas. Así como cerró Flavio las puertas. Buenas noches. Buenas noches.
Ahí, vuelve un poquito de lejos. Dale. Ahí dice, el silencio no beneficia a nadie. Y terminaba antes diciendo que hay que eliminar todos los prejuicios, eliminar como sociedad estas cosas que son las que restan, ¿sí? Y estos son los tabúes. Voy a leer una de las definiciones de la palabra, ¿no es cierto? Dice, son prohibiciones sociales, religiosas o morales sobre ciertas acciones, palabras o temas que se consideran intocables, que no se habla, que no se puede, que son sagrados, son impuros, y esto evita que se hable, que se toque y que se haga algo específico. Son características que la misma sociedad durante los tiempos se fueron gestando, ¿no? Esto no se habla porque no digas nada, ¿sí? Y empezamos a esconder, a tapar, y son cosas que van restando. Tenemos que, como decía Nati recién, necesitamos como sociedad, como familia, eliminar esto. Eliminar quiere decir sacarlo a la luz, borrarlo, y esto es para nuestro propio beneficio y obviamente para la persona a que le estamos ayudando. Entonces, estos tabúes cierran puertas. Entonces, nosotros nos estamos capacitando, ustedes han venido acá porque se están queriendo informar, capacitar de cierta forma, para empezar a trabajar desde otra área, ¿no? Como decía Nati, recién probó de todo, bueno, vamos a probar esta que es la posta, diría un chico que conocía. Esta es la posta, esta es la verdad. Entonces, vamos a ir erradicando también los tabúes. ¿Qué les parece? Entonces, esto hace que nosotros no podamos bendecir a otros, ni que la bendición llegue realmente a la persona que está siendo afectada. Y ya conocemos la famosa frase, una manzana pudre todo el cajón. ¿Cierto? Empieza con una discusión de la familia y si no se soluciona, después la familia, si no está bien firme y no tiene un buen fundamento, también empieza a caer, se enferma. Entonces, tenemos que ir en contra de todo eso, esos prejuicios. ¿Y qué tenemos que hacer? Informarlo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál fue la causa? Y no culpamos, ¿no? Decir, si hubiese hecho esto antes, porque la culpa no nos va a ayudar para nada. Entonces, debemos tomar otra postura e ir para adelante. Uno de los tabúes grandes dice, ¿qué van a pensar si me ven pidiendo ayuda? ¿Sí? Cuando entran, por ejemplo, aquí a la fundación y se meten en el proyecto, en un programa ahora que está funcionando, gracias al Señor. ¿Qué va a pensar la gente si yo voy a pedir ayuda? ¿Qué va a pensar la gente? Entonces es uno de los grandes problemas y los grandes tabúes que debemos eliminar. ¿Sí? Que nadie piense por nosotros. Porque al último, que piensa siempre está diciendo algo, pero no me ayuda en nada. ¿Sí? La gente que habla no ayuda en nada muchas veces. Más bien, te tienen ahí y no te dejan ni avanzar, solamente te tienen estancado y la cosa sigue y la cosa sigue. Entonces, a ver, tenemos que dejar de estar pensando esto, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Si necesitamos, no la ayuda. Cuando nosotros detectamos esto, inmediatamente tenemos que pedir ayuda. ¿Sí? Si ustedes conocen, saben de alguien que está pasando, inmediatamente le informamos. Hay un programa que está funcionando y anda muy bien. Hay casos, ¿sí?, ya resueltos. Hay casos que están en proceso, pero sí hay una salida. Entonces, ya eliminamos esto, ¿no? De qué van a decir
si pedimos ayuda. Entonces, podemos avanzar de esta forma. Y creo que es importante, muy importante pedir ayuda. Lo que diga la gente, si no es algo que te va a ayudar, no suma. Y muchas veces pareciera que cuando nos presentamos en qué va a decir la gente, pareciera, acá son todos conocedores de la palabra, pareciera un Goliat, ¿no es cierto? Pero sí hay un David que va a decir, yo me enfrento a esto, y esto es lo que nosotros estamos ofreciendo como proyecto, como programa en el PPA. Entonces, ya podemos ir erradicando, podemos ir eliminando este tabú de qué va a decir la gente. Y así hay varios tabúes, ¿no? Mientras tanto, la adicción crece, ¿sí? La adicción antes era como que estaba cubierta, ahora ya no, ahora ya se lo ve en todos lados. Y no hablamos específicamente de una sustancia, sino de muchas cosas. La adicción a las pantallas, la adicción a determinadas cosas que nos consumen mucho tiempo. Sí, bueno, obviamente que las sustancias es como que afectan mucho más el cuerpo, ¿no es cierto? Y mucho más evidente. Pero hay otras adicciones que afectan, sí, casi instantáneamente al círculo familiar, ¿no? Porque son los roces del día a día. ¿Quién no tiene algún pariente que tiene el teléfono todo el día y está renegando que deje el teléfono, que tiene que hacer esto? Entonces, no nos vamos a meter en detalle de cada sustancia o de cada adicción, pero sí, mientras no erradiquemos y eliminemos el tabú de qué van a decir si voy a pedir ayuda, estas cosas siguen avanzando, siguen creciendo, y debemos dejar aquellas cosas que no suman y sí buscar ayuda. Y a mí me gusta la palabra idónea. ¿Quiénes son los que conocen, los que están informados? ¿Sí? Los que ya han estado con gente que hubo realmente un resultado importante. Entonces esto es lo que nos tiene que hacer a nosotros tomar la determinación, como decía Nati, el primer auxilio, ¿no? ¿A quién ubico? A los bomberos, al 107, no sé, a la policía. Mientras tanto yo voy haciendo algo. Entonces, esto es, ¿no? Como un primer auxilio de la ayuda a la familia y al que está padeciendo alguna adicción. Así que, incluso dentro de las mismas familias muchas veces pasa que hay gente que no suma, que resta, o que está diciendo, no, ¿para qué va a ir si ya fue tantas veces a otro lado, sigue siendo lo mismo? Y bueno, a esto no hay que hacerle caso. Nosotros le digamos a la gente, hay un proyecto, hay un lugar donde sí se puede, ¿sí? Obviamente esto se puede con la mano en el cerebro, solamente, ¿sí? Yo puedo llegar a ser una eminencia en la psicología, pero si no tengo ese respaldo que es el que me va a sostener para brindar ayuda, que creo que nosotros todos lo tenemos, vamos a poder hacer mucho. Así que yo creo que sí se puede, sí podemos terminar notando acá, ¿no? Y bueno, creo que también el Señor nos puede decir. Bueno, otro de los tabú tiene que ver con el hecho de que somos una entidad religiosa, que mucha gente lamentablemente no llega por eso. Obviamente, por ser una entidad religiosa, creemos en Dios, y el proyecto está casi en su totalidad basado en la parte espiritual de la persona y en la palabra de Dios aplicada a la vida y a las situaciones de cada persona. Pero también el proyecto abarca otros aspectos, porque nosotros nos hemos informado, nos hemos capacitado y estamos preparados para ayudar tanto a la familia de las personas adictas como a aquel adicto que
está dispuesto a recibir ayuda para salir de su condición, ¿no? Trabajamos brindando herramientas que ayudan a eliminar comportamientos que, como les decía antes, muchas veces la familia desconoce que no es por ahí, digamos, que tratan de ayudar y lo único que hacen es perpetuar la adicción. Y bueno, les brindamos estas herramientas de comunicación, de roles que deben ocupar para ir sanando la familia, y cuando la persona adicta decida buscar ayuda, esa familia ya está en otra condición para ayudarlo, ¿no? También trabajamos conteniendo emocionalmente a las familias, porque muchas veces han probado tantas cosas que es mucho más valioso para una mamá, un papá, un amigo de una persona adicta que no sabe más qué hacer para ayudar a esa persona. Es mucho más valioso sentirse escuchado, sentir que alguien lo entiende y que tiene una respuesta concreta para darle. A veces es mucho más valioso eso que a lo mejor cualquiera de los métodos que han probado anteriormente. Y bueno, y otra de las cosas es que, a pesar de que somos una entidad religiosa, en esta iglesia hay muchos testimonios de personas que hemos pasado o que están pasando por las mismas situaciones. Entonces, lejos de juzgar o de criticar o de burlarnos o de rechazar, aquí van a encontrar un grupo de personas que está dispuesta a comprenderlos, a ayudarlos, a darles un abrazo, una palabra de aliento. Entonces también tenemos que tratar de que la gente entienda que es un tabú, que sí, somos una entidad religiosa, pero queremos ayudar y hacemos una parte y la otra parte la hace el Señor, pero nuestro propósito es ayudarlos. Es ayudar, como decía recién, callarse no suma nada, ¿sí? Hablar y pedir ayuda nos beneficia a nosotros, nos beneficia a la familia y beneficia mucho más a la persona que está padeciendo alguna situación de adicción. La ayuda abre puertas. Cuando hablamos, se abren puertas. ¿Qué puertas queremos que se abran? ¿Cuáles son las puertas que ustedes piensan que se pueden abrir? Bueno, yo creo que cuando uno pide ayuda, se abren las puertas. A ver, como decían antes, el escuchar, a veces nos cuesta escuchar, ¿sí? Poder sentarse y que te cuente, ya sea un familiar, el hijo, el esposo, el tío, que te cuente y no llegar al prejuicio y no llegar a la acusación y solamente que hable una hora de corrido y que vos lo escuches. Creo que la persona se empieza a liberar, ¿no? Se empieza a sentir mucho mejor y de pronto en nosotros encuentran una persona de confianza. Voy a ir a hablar con el área porque el área me escucha. Y cuando ya existe la confianza, ahí empezamos, ¿no es cierto?, con el trabajo de cómo hacer, cómo avanzar, qué es lo que decir. Es muy importante escuchar, hay que escuchar y hablar. Si el pedir ayuda abre puertas. Entonces, pasa por alto aquellas cosas que ya vienen por ahí. Muchas veces viene uno, ¿no?, y te dice, no, pero mira, pasa esto o aquello. Entonces, bueno, vamos a decirlo, vamos a abrir puertas y a la vez vamos a cerrar puertas. ¿Cuáles son las puertas que queremos que se cierren? Cerrar la puerta de lo que digan los demás, como decía recién, que ya no me interesa lo que digan los demás, de aquellas personas que no suman, ¿no? Obviamente. ¿Por qué no suman? Porque no tienen conocimiento. Porque la sociedad es muy prejuiciosa, porque no tiene conocimiento. Yo creo que si todos supiésemos un poquito de cómo es esto, yo creo que todos tendríamos la posibilidad de hablar y ayudar, ¿sí? Ya todos estaríamos preparados para esos primeros auxilios. Pero ¿qué pasa? No se hablan,
porque existen estos tabúes, ¿no? ¿Qué van a decir? Si voy a una iglesia, ¿qué voy a decir? Si pido ayuda. Entonces, todas esas cosas, como decía recién, no quiero redundar en esto, ¿no? Sino que tenemos que irlas cerrar la puerta, ¿no? Esa puerta, que se cierre la puerta. Y uno cuando cierra la puerta, ahora en el invierno ya no pasa más el frío, ¿no? No pasa ese viento frío que entra, ese aire frío. Entonces, de la misma forma, ¿cierto? De cerrar puertas. 4 puertas que tenemos que cerrar son las puertas del miedo. Yo te animo a que cierres esa puerta, que ya no tengamos miedo, que no tengas miedo de ayudar, no tengas miedo de ponerte a pensar, uy, ¿qué le digo? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, bueno, cerrar esa puerta y empezar a informarse, ¿no? Me solía decir un profe, yo sé más que ustedes con respecto a qué, a lo que ustedes todavía no saben, pero cuando ya todos sabemos, entonces estamos todos, nadie sabe más que nadie. Entonces esto es lo mismo, cuando empezamos a conocer, a estudiar, a investigar, porque necesitamos y tenemos que tener herramientas para eso, ¿no? Para ayudar. Entonces, ciertamente necesitamos abrir puertas y también se cerrarán otras. ¿Sí? Otra puerta que se tiene que cerrar es la puerta de la amenaza. ¿Sí? Esa puerta se tiene que cerrar. Hacerle entender a las personas que esa puerta sí se puede cerrar. No, porque mira, si yo hago esto, los amigos, los que están un poco más arriba, bueno, hay que cerrar y lo buscamos la vuelta y lo solucionamos. ¿Sí? Entonces, como dice acá el banner este, dice, la ayuda abre puertas. Entonces, yo les invito a que podamos abrir puertas. En la palabra del Señor dice, Él abre puertas y nadie puede cerrar. Entonces tenemos nosotros, gracias al Señor, esta ventaja, ¿no? Que el Señor nos ayuda a abrir puertas poderosas, y nos ayuda a cerrar puertas, ¿sí? Lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Entonces le cerramos la puerta al miedo, a la frustración muchas veces, a la culpa, a decir los demás. Y estas puertas, aunque no parezcan, muchas veces son puertas con un cerrojo muy poderoso. Pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y que estas puertas pueden ser derribadas. ¿Sí? Siempre me acuerdo de cuando Sansón se agarró las puertas y se las llevó, y eran puertísimas muy grandes, puertas muy grandes, y esto me enseña que no importa qué tan grande sea la puerta, pero sí que se pueden caer ante la presencia. No era la fuerza de Sansón, era la fuerza del Señor. Entonces, yo nos animo a esto, ¿no? A que abramos la puerta por puerta, de pedir ayuda, sin tener en cuenta los prejuicios, lo que vayan a decir otros, de lo que piensen muchas veces en la familia, en los parientes, y sí cerrar esas mismas puertas, ¿no? Que están tirándonos para abajo, que nos detienen, que no nos ayudan, que al último muchas veces no hacen nada, solamente siguen perpetuándonos la adicción. Ahí la situación, la adicción sigue creciendo. Entonces, bueno, eso tenemos que hacer, abrir puertas para que el Señor nos siga bendiciendo. Y bueno, todo esto que mencionaban Carlos y Nati es justamente porque vinimos a ver cómo ayudar, ¿no? Y cómo ayudar a otros. Quizás todo esto que ellos mencionaban, ustedes lo sepan. Pero la cuestión es que a las personas que nosotros nos dirijamos les pasan estas cosas, ¿no? Les pasa esto, que tienen miedos, que tienen amenazas, porque justamente hemos hablado con personas que están amenazadas y dicen, no conozco nada, no conozco a nadie con adicciones, no sé lo que es una adicción. Cosas bastante evidentes, ¿no? Como que creo que no hay nadie que no conozca aún, que sea una persona que no tenga un vicio, ¿cierto? Es como que muy evidente que hay amenazas, que hay miedo de por medio.
Y justamente pasa lo mismo que cuando alguien tiene una enfermedad en alguna parte íntima del cuerpo, ¿no? Es como complicado decir, tengo esto. No voy a dar el ejemplo que di cuando practicamos. Pero ustedes ya se estarán imaginando alguna enfermedad que te da vergüenza de decir, ¿cierto? Y imagínense que vamos al médico, o mejor dicho, que no voy al médico porque tengo vergüenza de decirle al médico que tengo un problema ahí. Y al final, en una de esas, obviamente, la enfermedad va a seguir avanzando y va a seguir haciendo... O que voy al médico y no le digo nada, ¿cierto? Necesitamos de decirle, tengo este síntoma, tengo esto en tal lugar, me pasa tal cosa, cuando tal cosa. Si no, ¿cómo va a ser el médico para poder decirme, tenés tal cosa, tenés que tomar esto, tenés que hacer este proceso, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos que cada uno de nosotros, como ustedes vinieron a esta charla a decir, quiero ayudar a otros, pero claro, nos vamos a encontrar con estas cosas, con que les da vergüenza, con que tienen miedo, con que tienen amenazas de por medio, con que hay estos tabúes que mencionaban ellos, ¿no? Pero entrar a una iglesia evangélica, ¿no? Pero si mi familia se enteran, o si alguien nos pasó en uno de los casos el año pasado que como que no, el hijo no quería saber nada, ¿cierto? Y dice, no, pero se va a enterar todo el mundo, pero en algún momento, o sea, una adicción en algún momento se hace pública, ¿cierto? En algún momento se hace pública, porque la misma adicción te lleva a eso, ¿no? Pensemos, o sea, mejor dicho, llevemos a la gente a pensar, es preferible ahora y ayudar ahora, aunque haya, obviamente nosotros tratamos, mejor dicho, tratamos a las personas y los casos con mucha confidencialidad, ¿no? Pero vamos a suponer que alguien te vio entrando y se entera, bueno, se entera ahora, se va a enterar dentro de un año, se va a enterar sí o sí, porque la gente se entera. Pero la cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Seguir con ese dolor, seguir con esa enfermedad o de ir a animarse a decirle al médico, tengo esto, ¿cierto? Bueno, pero la cuestión es que justamente todos podemos ayudar. ¿Y por qué es que hacemos tanto hincapié en esto? Porque cuando hay adicciones pasan cosas que superficialmente no las vemos, ¿no? Pasan cosas tanto en la persona como en la familia que superficialmente son al principio. O mejor dicho, hay algunas que al principio ni nunca se ven y otras que en un momento se empiezan a visualizar, empiezan a salir a flote. Pero hay muchas que nunca jamás salen y que nadie se entera y nadie entiende el porqué, ¿cierto? Y la cuestión es que, bueno, los que han venido ya a otras charlas, yo no voy a redundar en esto, pero los que han venido a otras de nuestras charlas sabrán que el ciclo de consumo tiene esto que vemos acá, ¿no? Una fase obsesiva en la que empiezan a surgir las ideas de consumo, que acá lo que pasa es que tengo mucha ansiedad, tengo necesidad de tapar un miedo, tapar un enojo, tapar una angustia, tapar soledad, tapar una traición, ¿cierto? Algo que hay con mucho dolor en una persona, y mientras más dolor hay y mientras más crónico es este dolor, más es la ansiedad. Esta ansiedad aumenta hasta que llega el momento de consumo, ¿cierto? Y ese momento de consumo, la ansiedad baja, y por eso es que lo que sucede es que esto me lleva a repetir, y ahí se forma la adicción, ¿cierto? Claro, cuando yo me siento ansioso de nuevo, voy y consumo de nuevo, para que me calme, ¿cierto? Pero esta calma es dura un ratito nomás, y después sigue una fase depresiva en la que entra primero una tristeza muy grande que quizás ninguno de nosotros la ha vivido jamás, y es muy grande. Y esto es una de las cosas que no se ven, ¿cierto? No se ven desde afuera. Que vos decís, seguramente es una persona que no ama su vida, no quiere saber nada con la vida, o es una persona abandonada, o sea, que él mismo se abandona a sí mismo, ¿no? Es una persona que no le importa nada, por eso es que consume, por eso es que hace esto, por eso es que tiene esta actitud o demás. Pero en realidad lo que pasa es que está
en este círculo, por eso se llama círculo vicioso, ¿cierto? Porque es de nuevo, y de nuevo esto, y de nuevo esto, y de nuevo esto, y encima es cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez más doloroso, cada vez más depresiva en la parte en que se termina el efecto de lo que sea que consumió, es más la tristeza y es más profunda. Y intenta salir, pero el efecto de lo que sea que haya consumido, no nos referimos solamente a sustancias, nos referimos a cualquier cosa, ya no produce el mismo nivel de placer o de esto que decíamos acá, de la disminución de esta ansiedad, ¿no? Ya no produce lo mismo. Entonces tengo que consumir más. Antes estaba viendo videos o dormía 1 hora, 2 horas, o comía esto, o consumía una sustancia. Y ahora tengo que consumir el doble para que me haga lo mismo que antes. Y eso es el proceso adictivo. Todo eso no se ve desde afuera. Lo que nosotros vemos es alguien que está tirado en la terminal y nada más, ¿cierto? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? También entra la falta de fe de poder salir de ahí. ¿Sí? Sí. Más allá de la fe en Dios, no estoy hablando de eso, sino de la fe de poder salir. Claro, lo que pasa con lo que ella dice es que esta fase depresiva es tan grande que solamente ves oscuro, solamente ves negro, solamente ves como si fuera una neblina, que viste cuando la neblina que ves a 2 metros nada más, y no puedes ver nada. Vos decís, no hay escape, no hay solución. Y lo único que te saca de eso es volver a consumir. Y es esa falta de esperanza, podríamos decirle. Y de fe, sí. Cuestión que todo esto no se ve desde afuera. O sea, nosotros desde afuera lo único que vemos es una persona que está ahí en la terminal durmiendo en un banco o cosas por el estilo, ¿no? Que no quiero ahondar mucho, pero vemos eso. Pero internamente hay mucho sufrimiento, hay mucha tristeza, hay tantas cosas que pasan dentro de la persona que a veces es muy difícil de explicar. Y cuando nosotros decimos, y bueno, ¿y cómo hago para ayudar, cierto? ¿Cómo puedo participar en esto? Porque realmente es complicado, entonces no es tan sencillo. No es sencillo, la verdad que no es fácil, pero lo que sí podemos saber, como decía Carlos, es que con Dios sí podemos, ¿cierto? Con Dios sí se puede, con Dios realmente no hay puerta que no se pueda abrir. Él tiene, ya aprovecho que son todos cristianos y digo lo que le dijo Jesús a la iglesia ahí en Apocalipsis, ¿no? Yo tengo la llave de David y abro, lo que yo abro nadie puede cerrar, y lo que yo cierro nadie puede abrir, lo menciona esta oración. La cuestión es que recordemos que la persona cuando está en este estado, todo lo que hace está centrado en volver a consumir, ¿cierto? Ya no tiene un proyecto de vida, ya no tiene esperanza de vida, como decíamos recién, ya no tiene lo único que quiere es volver a consumir para no sentirse tan horrible, ¿cierto? Lo único que quiere es volver a comer, a dormir, a ver Instagram o lo que sea que consuma. ¿Para qué? Para no estar tan depresivo y tan mal, para obtener esa migaja de satisfacción, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que en realidad el proceso para la persona es imposible. Para la persona es muy, muy, muy difícil salir solos. El adicto en sí es muy difícil que salga solo. Hay algunas adicciones que son menos difíciles que otras, pero poder se puede, sí, se puede salir solo, pero creo que en la gran mayoría necesitamos alguien que nos ayude, ¿cierto? Necesitamos ayuda, necesitamos esa persona que está justamente lo que queremos nosotros hacer, ayudando, aunque sea de una forma mínima, que ya lo vamos a ver. Y bueno, y como todo lo que está en los planes y proyectos de la persona es volver a consumir, obviamente para lograr esto muchas veces se vale de sus propios recursos, es decir, lo único que hace es cobrar y gastarlo, cobrar y gastarlo en eso, cobrar y gastarlo en eso, y no tiene nunca plata para nada. Y ahí es donde empezamos a nosotros a decir, podemos estar atentos a esto, ¿no? Podemos estar atentos, nunca tiene
nada, nunca tiene ropa nueva, nunca tiene, y siempre está cada vez peor, ¿cierto? Y no significa que esto sea evidencia de consumo, pero es algo que nos puede ayudar a abrir los ojos, y justamente esto que decíamos de los primeros auxilios. Abrir los ojos, acá hay una necesidad. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, puede ser que sea simplemente alguien que mal administra su dinero nomás, pero también puede ser alguien que lo único que tiene en su vida es esto, ¿cierto? Y que, por supuesto, no tiene otra cosa. Entonces gasta todo su dinero en eso, gasta todo lo que tiene, incluso llega un momento en que ya empiezan a vender sus pertenencias, ¿cierto? Ya no tiene celular. ¿Y por qué no tengo celular? Ah, es que lo vendí. No tengo bici, ahora ando caminando, es que lo vendí. Y así, cada vez vende más cosas, cada vez tiene menos cosas y cada vez lo ves peor, ¿cierto? Bueno, son cosas para abrir los ojos y para que podamos estar atentos y poder ver, porque repito que no siempre es evidencia de consumo, ¿cierto? Pero es algo que sí nos para las antenitas y decimos, acá pasa algo, ¿cierto? Y nosotros como personas que quieren estar atentos y como, digamos, de primeros auxilios, pueden justamente decir, ¿qué está pasando acá? Este amigo que está vendiendo todo, este amigo que nunca tiene plata para nada, este amigo que cada vez lo veo peor, ¿qué está pasando acá? Y yo puedo ahí, ¿cierto? Parar las antenitas y ver que puedo de alguna forma empezar a ayudar. Bueno, también otra de las cosas que pasa es que la persona, por ejemplo, se empieza a encerrar, no solo encerrar en una pieza, porque esto sí, se empieza a encerrar en una pieza, pero más que todo se empieza a encerrar en sí mismo. Ya van a ver que no cuenta nada de sí, simplemente deja que los otros hablen, o cuenta muy poco, sí, estoy bien, y nada más. Nunca jamás cuenta nada, nunca jamás detalla nada, nunca jamás cuenta ni siquiera lo que hizo el lunes, lo que ayer, nada, te dice, bien, ¿viste? Y empieza a ver estas ocultaciones justamente porque ya su vida, no es porque no lo quiera contar, sino porque ya la desesperanza en su vida es enorme. ¿Y para qué? O sea, lo único que realmente pasa por su cabeza es ¿para qué voy a contar si nadie me puede ayudar? ¿Cierto? ¿Para qué voy a decir si se me van a quejar, me van a criticar, me van a retar? Es como, eso pasa por la mente de la persona que está en esa situación y justamente se empiezan a encerrar, no cuenta nada. Y también, por supuesto, por temor, también por lo que la sociedad siempre hace, ¿cierto? Por pretexto. culpa también, por culpa, porque siente que te defrauda. También, por culpa, sí, por supuesto. Y la sociedad en sí también, eso, tiene vergüenza porque la sociedad generalmente te critica, ¿cierto? La sociedad siempre te va a intentar hacer un montón de cosas, menos ayudar, ¿no? Entonces está también ese pretexto en la persona, nadie me puede ayudar. Entonces, ¿cómo? Se encierran, no solamente en una habitación, sino dentro de sí mismos. Y cuando veamos esta ensimismación, nosotros podemos también, otro de los aspectos que podemos parar las antenitas y decir, acá pasa algo. Si ya vemos que se acumulan muchas antenitas paradas, bueno, ya podemos decir que hay. Ale, perdón, Sí. y ahora se re que te potencia con las redes sociales, porque como los chicos están pendientes de los likes y de todas las cosas, entonces entre que se sienten mal, les ponen por ahí cosas horribles y peor. Y van a haber cambios también conductuales en esto, como vos decías, que cada vez estoy peor, irritabilidad, cansancio, que no tienen ya tiempo para nada, antes sí, y ahora empezaron a no tener tiempo para nada. Esto todo es parte del encierro, ¿cierto?, personal de la persona. La cuestión es que empieza a haber cambios de hábito, hay cambios en las horas de sueño, todas estas cosas nos llevan a ver que justamente hay un problema, ¿cierto? Cambios de alimentación, cambios de gustos. De repente, por ejemplo, a mí yo en ese tiempo yo no tenía nada así, pero yo empecé digamos en mi adolescencia, empecé a cambiar de amigos, ¿cierto? Me empecé a juntar con unos amigos que
gracias al Señor, me alejó de esos amigos. Y yo siempre digo, si el Señor no me hubiera rescatado, yo estaría o preso o muerto. Estoy seguro, porque por los amigos que tenía, ¿cierto? De hecho, tenía uno de ellos que vendía drogas, tenía otro que después, no, él mismo que estuvo preso, y así, muchas cosas. Y yo empecé a juntarme con ellos y empezó a cambiar mis gustos. Me empezó a gustar otro tipo de música, empecé a vestirme diferente. Obviamente en la adolescencia esto se acentúa porque somos muy maleables socialmente, ¿no? Entonces también vemos esto. Es algo que nos puede llamar la atención. Repito, un cambio de gustos no significa nada, pero puede llamar la atención y ver qué puede llegar a estar pasando, ¿no? Cambios de gustos así como esto, que digo, se empezó a escuchar otra música nada que ver, empezó a vestirse completamente diferente, y así, ¿cierto? Estas cosas nos pueden ayudar a ver que puede llegar a haber un problema. Y bueno, entonces todas estas cosas nos muestran lo que pasa lo que puede llegar a pasar en la persona y que es evidenciable hacia el exterior, hacia afuera, algo que nosotros podemos ver. También una de las cosas que pasan con respecto a adicciones, mejor dicho, a ámbito de adicciones, es que la mayoría de las veces la persona con adicción es porque, mejor dicho, la persona que tiene una adicción es porque su núcleo familiar está roto, ¿no? La mayoría de las veces. No significa que le vamos a andar echando la culpa a la familia. Significa que la familia también puede accionar. Y nosotros, como alguien que está ahí viendo el caso, digamos, el caso específico, podemos decir, bueno, pero, che, familia de Pepito, vos también podés, ¿cierto? Vos también podés buscar ayuda, porque siempre nos pasa, saben que nos ha pasado mucho esto, que la familia piensa que el que tiene que decidir es el adicto. No, el adicto tiene que decidir cambiar, yo no tengo que hacer nada. Mucho pasa esto, mucho más de lo que piensan. Y sí. Yo también he visto que por ahí también hay familiares que niegan la condición. Niegan la condición y dicen, no, si no tiene, si no es así. Eso también, sí, justamente es una de las cosas que quería mencionar y está perfecto. ¿Qué pasa esto? Que el entorno familiar está roto. ¿Qué está roto? La confianza, la comunicación, ya los vínculos no son lo correcto, digamos. Siempre que pasa que hay adicciones es porque hubo una traición, porque hubo abandono. Aunque esté la familia formada, el abandono de que los padres estaban pero no estaban, por ejemplo, ¿no? Estuvieron ahí, pero como un cuadro, digamos, ¿cierto? Pero jamás se sentaron a hablar con el chico, jamás le prestaron atención, que simplemente parecía como que fuera un perrito, digamos. Lamentablemente, aunque duele y sea algo bastante drástico lo que estoy diciendo, muchas veces es cierto, ¿no? Y cuando hay este tipo de abandono, cuando hay este tipo de relaciones, estas cosas rotas en la familia, la mayoría de las veces lleva a una adicción. Y repito que no es para echarle la culpa a la familia, porque también hubo una decisión de la persona, ¿no? Pero esa decisión de la persona de meterse en una adicción se basó en ¿qué? En un vacío que necesitaba llenar. Necesitar llenar un vacío de una relación, de falta de afecto, falta de amor, falta de figura paterna. Está normalizado, digamos, en la familia. Está súper normalizado eso. Lamentablemente hoy la familia es una familia ausente muchas veces. Yo voy a dar un ejemplo, pero más allá de que el ejemplo en sí no es adicción, pero les cuento, una vez alguien chiquitito, una persona chiquita, apenas preadolescente, vino y me contó, me vi, no me acuerdo si 3 o 4 películas de terror, tal cual, las peores encima.
Y le digo, y cada una dura 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, ¿no? ¿Y dónde las viste? ¿En la casa de un amigo? No, en mi casa, en el sillón. ¿Y en dónde? En el celu, en Netflix. ¿Y tus papás? No sé dónde estaban. Eso es abandono. Y tenemos casos así constantemente, todo lo que se pueden imaginar es impresionante. Que los padres ni siquiera saben lo que hacen sus hijos, ¿no? Entonces, estos casos así, en los que no hay una figura paterna o materna definida, no digo que sea sí o sí que va a pasar, pero muchas veces sucede que terminan en esto. ¿Por qué? Porque necesitan llenar ese vacío de afecto, de comprensión, de amor, de atención, exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Che, nosotros como personas que están queriendo oficiar de alguien que hace primeros auxilios con una adicción, también tenemos que ayudar a la familia. También tenemos que decirle a la familia que hay cosas que cambiar. También necesitamos decirle a la familia que puede mejorar ciertas cosas, ¿cierto? Y justamente siempre nosotros nos basamos primeramente en las familias, ¿no? Como proyecto, primeramente nos basamos en la familia. ¿Por qué? Porque creemos que cuando el adicto va a buscar ayuda, ya tiene una familia que está sana, porque estuvimos ayudándole antes, digamos. Nosotros no, el Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, imagínate, una familia pide ayuda y después el adicto viene y el tipo vuelve a su casa y ya con una familia conformada, con una familia en la que la comunicación se normalizó, en que nuevamente hay una buena relación, hay confianza, hay buenos tratos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil salir de la adicción cuando el entorno está sano. Bueno, todas estas cosas nos ayudan a ver que la ayuda que podemos ofrecer es mucho más grande, por así decir, de lo que muchas veces nos imaginamos. Repito lo que dije al principio. Cuando vemos a un adicto, cuando vemos un entorno de adicción, las cosas evidenciables son muy pocas. Pero cuando te pones a ver, che, los problemas son mucho más profundos y mucho más grandes, ¿no? Hay problemas tan grandes que a veces no nos imaginamos. Ahora, como para terminar mi parte, en realidad todo. Vamos a suponer que encontramos un caso, ¿no? Vamos a suponer que encontramos una persona que nos integramos y que decimos, bueno, quiero hacer los primeros auxilios en esta persona, digamos, fue alguien que nosotros empezamos a ver, mira, tiene tal evidencia, tal cosa, lo noto muy solo, noto que siempre está triste, y entonces yo de alguna forma, bueno, o me entero, o le pregunto, lo que sea, me doy cuenta que justamente hay una adicción en la persona. Lo primero que puedo hacer es decir, qué es lo que tengo que hacer mientras viene la ambulancia, ¿no? Porque decía recién la de Nati, vamos a suponer que hay un accidente en la calle, yo justo pasaba por ahí, lo primero que hacemos es frenar el auto, estacionarme y voy a ver si alguien necesita ayuda, ¿cierto? Entonces lo primero que podemos hacer cuando encontramos un caso de adicción es interesarnos. Pareciera, voy a decir, pero es algo de relaciones humanas básicas, sí, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y justamente saben que hemos trabajado con varios adictos y una de las factores comunes, ¿sí? ¿Cierto? Uno de los factores comunes que hay es que el adicto se siente ignorado, se siente invalidado, se siente como que lo tratan como bicho raro, ¿cierto? Es como que generalmente el adicto no tiene más que uno le diga un chau, pero nadie sabe lo que le pasa realmente. Y cuando la persona viene y te empieza a contar, usted no se pueden dar una idea de la cara, cómo le cambia cuando vos lo escuchás. Simplemente lo escuchás y le decís, te entiendo. Mirá, eso no me pasó igual que a vos, pero me pasó tal cosa que es parecida.
te entiendo lo que me decís, entiendo tu dolor, entiendo lo que pasa por tu mente, por tu corazón. Eso ya es 1000 veces más de lo que recibe todos los días. Porque generalmente lo que recibe es lo contrario, ¿no? Recibe juicio, recibe reproches, retos, recibe un montón de cosas que absolutamente lo único que hacen es hundirlo más, ¿cierto? No estoy queriendo echarnos la culpa, pero para que podamos estar atentos de qué es lo que le pasa al adicto. Lo que cuando el adicto se siente invalidado, ignorado, se siente echado de lado, lo único que pasa es que se profundiza lo que él siente por dentro, que nadie me quiere, que al final sigo igual de solo que siempre, nadie me va a sacar de esto, nunca nadie me va a poder ayudar, y eso se profundiza. Cuando nosotros actuamos igual que el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es escuchar en forma activa. Es como que ya la escucha activa está igual de hartante que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me tiene repodrido. Todo es inteligencia artificial ahora. Mercado Libre, inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial, ¿viste? Y pareciera como que en un tiempo la escucha activa estaba de moda y todo el mundo hablaba de la escucha activa. Y yo ya sé que estamos medio cansados, pero es una de las cosas que tenemos que hacer. La escucha activa es estar atento a lo que me dicen, mirarlo a los ojos, no estar haciendo otra cosa mientras tanto, dejar el celular y no tocarlo. Es más, en el bolsillo, así ni siquiera lo estás mirando, nada, es dedicarte a él, interesarte en él, ¿cierto? Eso es la escucha activa. Y es algo que la persona te va a agradecer de forma inmensa. Se los digo porque nos ha pasado un montón de veces. Un montón de veces. Tanto la familia como el adicto necesitan ser escuchados. Yo voy a decir, y sí, pero y justamente hagamos eso, ¿no? Porque recordemos que los dos están rotos. Los dos están rotos. Tanto la familia como el adicto, los dos están rotos. Entonces necesitan hablar. Y uno de los casos que todavía está haciendo los encuentros y demás, la primera vez estuvimos hablando estuvo hablando como 2 horas. Y nosotros no metimos nada de bocado, nada, no dijimos nada, pero se descargó, se dijo todo. Necesitaba hablar, después del siguiente encuentro habló menos, y el siguiente menos, y así, pero necesitaba que alguien escuchara. Pasan los niños. ¿Sí? Entonces veníamos de Goles Alto, fuimos a Goles Alto y nos pidieron ayuda, porque iban a ser menos. Y bueno, y los niños necesitaban, se notaba que necesitaban esa escucha, ¿viste? Y hablaban y te hablaban y bueno, y tenés que escucharlo y estar, porque es así, Sí. ellos en la casa a lo mejor no están necesitando esa escucha y bueno, ¿qué pasa los niños? Lo que tendremos que hablar a lo que parece a mí, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí como pastora, que a veces como que uno ya se cansa de escuchar y no ver cambios, ¿no? Sí. Y como que escuchas siempre lo mismo y no ves cambio, entonces como que perdes la fe en lo que estás escuchando y lo que estás creyendo que puede pasar. Perfecto, me gusta que estemos en sintonía. Tenemos que ver por eso, sí. Paciencia. Bueno, y Sí, pero vos más allá de la paciencia es como que perdes la fe adentro tuyo. Uno pierde la paciencia, A mí me pasa la repetición. desde mi rol, yo soy profe y a su vez soy preceptor y trato de ser muy presente con ellos y yo los voy viendo, todo esto que van mencionando lo voy viendo en cada uno de ellos y voy viendo cómo se van perdiendo y también voy viendo cuando hablo con la familia y digo, ay, esto me hace ruido, pasa muchas horas conmigo, a veces más que con mi familia. claro, Y le digo, esto me hace ruido, cambio esta actitud, que no, pero en casa es así, claro. Y yo puse acá, no menospreciar lo que les pasa, porque los cuando síntomas. ellos quieren, claro, pero cuando ellos quieren hablar a lo mejor con su familia y contarles lo que les está pasando, ahí van a pagar. Van a pagar, eso ya va a pasar, es tipo de adolescente. Y hoy yo los escucho hablar y en mi cabeza va la carita de ellos, ¿no? Sí, sí. Y digo yo, es difícil ayudar cuando ellos no están preparados para recibir ayuda
y la familia no acompaña del otro lado. ¿no? Exacto. Bueno, y acá tengo esto justamente que vos decís, informar a la familia, pero nosotros de forma inteligente tenemos que, así como vos dijiste, ¿no? Pero hacer entender que quizás, bueno, una de las cosas que nosotros trabajamos con las familias en los encuentros es abrir ocasiones de diálogo, ¿no? Abrir ocasiones de diálogo de una forma, de otra, que haya un diálogo. Porque, ¿qué pasa? El adicto generalmente tiene problemas y situaciones que son considerados por el resto una pavada. Y muchas veces, por esas pavadas, porque a veces hasta son pavadas, pero el adicto se siente que nadie lo escucha, ¿cierto? Pongámosle que fuera una pavada. No es mi intención menospreciar lo que uno siente o no, pero justamente yo creo que hay algo que me he acostumbrado a decir y que creo que algunos de los que están acá, yo se los he dicho, porque me empiezan diciéndome, yo sé que me vas a decir que es una pavada, no, si me viniste a pedir ayuda y si estás acá enfrentando el miedo y todo, es porque no es una pavada para vos no es una pavada. Entonces, contame, yo voy a estar atento y te voy a saber entender, y justamente sepamos entender. Pero le digamos a la familia esto, bueno, justamente en el proyecto Graciela y algunos más son testigos de que hablemos de la comunicación, de abrir posibilidades de diálogo, de entender esto, de que lo que para mí no es tan importante, para otros sí, y todas estas cosas que damos por sentado en la sociedad, pero en la sociedad no lo sabe. La sociedad no se sabe comunicar, la sociedad no sabe escuchar, es como estamos cada vez más egoístas y cada vez más centrados en lo que a mí me importa, como sociedad hablo, ¿no? Es como que nos cuesta ver que al otro le pasa algo, y mucho más nos pasa con padres e hijos, nos pasa muchísimo. Que igual por ejemplo, hablamos el otro día con unos padres y le dijimos, mira, vemos este comportamiento, no, pero en la escuela y en no sé dónde no es así. Pero yo no te lo digo porque lo odie el chico, te lo digo porque lo estoy viendo, ¿viste? Y no lo quisieron entender. Es muy difícil que Ale, pero la verdad, perdón hermano, quien respalda del Señor y clarifica todo el Señor, porque por más que uno tenga preparación profesional de muchas cosas, ¿qué te hace clarificar todo el panorama del Señor? Sí. Y yo creo que esto de pedir ayuda al Señor para no bajar los brazos, como decía Vilma, es importante, porque nos va a pasar que los padres no quieren aceptar, que los chicos no quieren aceptar, y así un montón de cosas, y nos vemos como que somos los únicos que estamos ahí viendo la situación, y pareciera que nadie quisiera aceptar que el auto está todo abollado y están perdiendo sangre por todos lados también, siendo muy gráfico, ¿no? Y bueno, eso recién decíamos qué es lo que sí tenemos que hacer, y ahora les voy a contar, y en realidad podemos charlar entre todos, qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Porque recién decíamos, bueno, puedo hacer un torniquete, puedo hacer un RCP, puedo hacer esto, lo otro, pero ¿qué es lo que no tengo que hacer? ¿Se acuerdan los que hicieron un curso de RCP? No muevas a la persona, ¿cierto? Hasta que le pongan el cuellito. No sé, alguna otra cosa. Entrar en pánico. No entrar en pánico, llamar, bueno. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Bueno, parece resonso, pero nunca demos por sentado nada. No juzguemos, es decir, esto que dijimos al principio. Se está haciendo ver. Es un exagerado. ¿Cierto? Y empezamos a dar cosas como si supiéramos lo que está pasando en la persona. Y acordémonos que una adicción es multicausal. Nunca es por una cosita, sino que es un cúmulo de cosas que le ha pasado en toda su vida que lo llevó a estar en el estado en el que está. O sea que no tuvo una vida fácil, podríamos decir. No podemos nosotros juzgar porque, es porque esto. Tampoco es tanto, no exageres, ¿cierto? Y muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Muchas veces lo hacemos. Entonces, lo primero que no hacemos es juzgar o poner pretextos o hacer prejuicios del caso o de la persona o de los demás. Esto que decía Vilma recién, no pretendamos cambios instantáneos.
porque es un proceso muy complicado, muy complicado. Y mientras más tiempo pasó la persona y más se acentuó la adicción en la persona, más difícil es de sacarla. Con el Señor se puede, pero es difícil. Es difícil. Una de las cosas que siempre les decimos en la primera reunión a los adictos y a las familias es que las primeras 2 semanas son terribles. Son terribles en el sentido de sufrimiento, de ansiedad, esa ansiedad que les mencionaba recién, que ese ciclo, ¿cierto? Se va por las nubes, la ansiedad es muy complicado. Cuando se trata de adicción a ¿cómo se dice? A sustancias, es incluso físicamente difícil y duro, ¿no? La cuestión es que nosotros, estando ahí ayudando, esto de que decíamos recién, escuchando, estando atentos, yendo, por ejemplo, siempre cuento un caso de que una persona estaba saliendo, de hecho nunca más consumió, pero me dice: Ale, necesito que venga ya a mi casa, tengo acá, había comprado un poquito y estoy a punto de consumir y no quiero, vení, ayúdame. Así que fui, oramos, tiramos a la basura y listo, pero necesita a alguien, esa persona, para poder salir, ¿cierto? Y una de esas voy a decir: trabajo, bueno, pero hay nomás llamada. ¿Qué tenés para contarme? ¿Qué necesitas que te ayude, cierto? Obviamente dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que podamos hacer y lo que no podamos hacer, por supuesto, creo que tampoco nos vamos a mortificar porque vimos el mensaje 5 minutos tarde, o sea, también tenemos una vida, ¿no? Pero creo que el poder ayudar de una forma eficiente es crucial para que la persona esas 2 semanas iniciales las pueda superar. Los primeros 2 meses va a haber mucha lucha, ¿cierto? Y va a estar a punto de caer una y otra vez, día a día, incluso varias veces al día va a tener muchas posibilidades de caer, porque el cerebro está acostumbrado a eso, ¿no? Pero aparte, imagínense, contactos, toda su vida está rondando en eso, toda su vida está alrededor de eso. Entonces, amigos, el propio, qué sé yo, vamos a suponer, estás viendo videos en Instagram, te hablan de eso, porque vos estabas interesado en eso y estabas viendo eso, entonces es como que todo te llama a eso, ¿cierto? Entonces los primeros 2 meses son complicadísimos en ese sentido, de la posibilidad de casi caer ahí. También nosotros estamos ahí atentos. Entonces vos decís: oh, pero pareciera que no cambia, y durante 2-3 meses te va a decir: me cuesta mucho, estoy luchándolo un montón, y vos decís: che, 2 meses, ya, aflojá. Son 2 meses que parece que son eternos. Y les cuento que todavía no termina la historia, porque hasta el año, un año después, la persona todavía sigue luchando con eso. Todavía sigue luchando. Hasta un año después, todavía sigue luchando día a día. Solamente que a medida que pasa el tiempo, después de estos 2 meses iniciales, a medida que pasa el tiempo, es como que te va siendo más sencillo decir que no. En una de esas dijiste no todo el año. La cuestión es lo sencillo que te fue a decirlo, ¿no? Las primeras 2 semanas, como les contaba, es muy difícil decir que no al volver a consumir. Los primeros 2 meses es difícil y después no es tan fácil. Después del año es como que sí, seguís teniendo opción, seguís teniendo esa... Seguís siendo vulnerable. Seguís siendo vulnerable, seguís teniendo esa tentación, pero ya no es parte del centro de tu vida, ya es mucho más fácil decir que no después de un año. Por eso es que justamente, por ejemplo, acá en Santa Rosa, el proceso dura un año. Y bueno, incluso lo hemos visto también nosotros en personas acá, ¿cierto? Que es un año que vos estás luchando y vos decís, pero un año. Y vos quizás decís, pero un año en el que la persona está sanando, un año en el que la persona está reconstruyendo su vida, porque en ese año es justamente uno de los últimos encuentros que nosotros les damos,
es que la persona tiene que empezar a reconstruir toda su vida como era antes y como es una vida normal, ¿cierto? Empezar a sanar las relaciones, empezar a sanar su corazón y decir, Señor, ayúdame a sanar esta herida, este vacío, este sentimiento de soledad, todas estas cosas que dejó la adicción y muchas veces que iniciaron la adicción, ¿cierto? Y que se profundizaron un montón. Todo eso lo tienen que empezar a solucionar en este año. Y justamente por eso es que después de los 2 meses te empieza a ser más fácil, porque ya empezaste a sanar, ¿cierto? Ya empezaste a sanar, pero mientras tanto tenemos que tener una paciencia porque la persona sigue luchando en su interior con el mismo dolor de la adolescencia, con el mismo dolor. Y voy a decir, ya es hora de que dejes eso atrás y si nosotros logramos entender que es mucho más difícil de lo que nos parece, esto que les dije al principio, cuando nosotros vemos un adicto vemos algo superficial, pero dentro es como un iceberg, ¿no? ¿Vieron el iceberg que está un 85% hundido y se ve una puntita nomás? Bueno, esto mismo pasa, nosotros cuando vemos una adicción vemos esa puntita del hielo, pero cuando empezamos a conocer a la persona, así es la tristeza que tiene, así es la amargura, y bueno, y todo eso lo tiene que sanar, el Señor tiene que hacer, a veces el Espíritu Santo, en un día pasa y se lleva todo, y que de hecho conozco un caso. Y hay otras veces que es más lento, porque todas las personas son diferentes. Entonces, no pretendamos ver cambios instantáneos, ni pretendamos también ver cambios de una persona que solo quiere salir, ¿cierto? Y tampoco no pretendamos digamos, qué es lo que tiene que hacer la persona. Simplemente nosotros estamos ahí para ayudar y para intentar ayudar. Vamos a suponer que estamos en este caso del accidente en una calle y si vos les decís no te muevas y la persona se mueve, bueno, no, hay cosas que escapan de nosotros, ¿no? Entonces, no nos frustremos en ese sentido, ayudemos lo que podamos ayudar, hagamos lo que tengamos que hacer, pero muchas veces la persona termina decidiendo mal, lamentablemente, y otras veces bien. Pero lo que sí estoy seguro es que si nosotros hicimos las primeras cosas en interesarnos en él, escucharlo de forma activa, ayudarlo, estar ahí cuando necesitamos, te prometo que en algún momento va a volver. Te prometo que en algún momento va a volver. Entonces, una decisión. Pretender que la persona tome una decisión ahí nomás, ¿cierto? No, esa no la tome ahí nomás, pero la ayuda va a llevar a que en algún momento, cuando llegue su momento, ahí va a pedir ayuda. Que esto es una de las cosas que siempre decimos, y con esto ya termino, que cada persona tiene su fondo del pozo y necesita llegar a ese fondo para pedir ayuda. Necesita llegar a ese fondo. Porque mientras tanto él cree que lo controla. Mientras tanto cree que no, lo tengo todo controlado, está todo bien, yo lo manejo. Eso que acabas de decir me hace acordar el testimonio de la gente de Renacidos, que justamente los otros días me pasó un caso que estoy comunicada con una señora que su hijo está en adicciones y intentó suicidarse. Entonces, una de las cosas que me dio, digamos así, fe en el Señor, que el Señor me hizo acordar el testimonio de cada uno de ellos, que ellos dijeron eso, que fue ese momento en que ellos tocaron fondo de una manera tal que ahí el Señor los sacó. Entonces me dio esperanza y esa palabra también la pude dar, porque yo al principio medio como que me quise desanimar y el Señor me trajo a memoria el testimonio de ellos. Por eso es tan importante eso, cuando dan a una persona que sufrió eso, da testimonio de cómo salió, gracias a Dios. Sí, es muy duro, es muy duro. Incluso es durísimo para nosotros porque el adicto en sí es muy inconstante, es pasional. Al principio, todo crece y pasan 3 días y ya se tiró abajo. Es complicado, es muy complicado tratar con ellos, pero yo creo que el Señor nos da, si justamente han estado interesados, nos da también la gracia, ¿cierto? Así como el Señor nos tuvo paciencia a nosotros, también nosotros, obviamente, hasta donde nos permitan y hasta donde
estemos seguros que tenemos que entrar. Sí, así vos querías decir. Que yo veo que también esto de que, bueno, que decía un poco este libro, decía vos, esto que es importante de acompañarnos, no solo en escucharlo y todo, sino también acompañarnos en la oración. Estar orando siempre, porque ellos necesitan que uno esté orando siempre por ellos, porque si vos dejas de orar, digamos, ellos tienen un ataque y ellos no saben todavía estar armados para orar solo, entonces necesita que, digamos, el apoyo ese, ¿no? Así es. Sí, es así. Bueno, y la cuestión es que si encontraron en nosotros a alguien de confianza, si encontraron en nosotros a alguien con quien podíamos hablar, alguien con quien se sintiera validado, escuchado, entendido, cuando lo necesite, va a venir. Entonces, justamente esto de los primeros auxilios, quizás al principio no veamos nada. Muchas veces nos va a pasar que no veamos nada, pero cuando la persona necesite y está en el fondo del pozo, voy a acudir a la Sole que me escuchó, que me entendió, que no me juzgó, que no me criticó, que estuvo 2 horas y media escuchándome ahí, y va a venir. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi trabajo, hemos estado en cantidad de accidentes trayéndolo a esto, es cuando hay una situación compleja, es tomarle la mano a una persona que no podemos ayudar, ¿no? Porque muchas veces esa gente tiene desesperanza, porque ve la situación, porque sabe que por él queda poco, o que no sabe lo que le puede pasar, entonces eso es tomarle la mano. Y bueno, lo hemos vivido y yo lo he practicado también en muchas áreas, ¿no? De tomarle la mano y no soltarlo hasta que llegue la ayuda. Cuesta, porque uno sufre, uno ve el dolor ajeno. Yo he visto, me ha fallecido gente en brazos, que es muy feo. He tenido personas que sangraban, heridas muy graves, cuesta, es difícil. Pero bueno, hasta que llega la ayuda. Y una cosa que quería preguntar, y en base a la experiencia de ustedes, es más o menos cuánto tarda en llegar esa confianza para poder llegar a entender, a saber, o sea, que realmente se abran. La cosa es así, no hay un tiempo estipulado porque cada persona es diferente. La cuestión es que todo lo que es adicciones se maneja con manipulación, todo lo que es adicciones se maneja con manipulación, ¿no? ¿Para qué? Para poder volver y continuar con el consumismo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan siempre a alguien que los entienda y que los tape. Como decía Sole recién, no hay adictos en mi familia. Entonces, ¿qué pasa? No hay un pedir ayuda, siempre se mantiene ahí. También las mentiras de que estuve ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, o que necesito plata porque justo me llegó una licitación de no sé qué cosa y vos le das plata, pero al final no hubo licitación, no había nada, había simplemente consumo de por medio, ¿no? Y muchas veces es cierto, es verdad, pero cuando tiene la plata en la mano dice, ya fue, y su propio deseo y esta ansiedad que le gana, ¿cierto? Termina comprando, termina haciendo algo que inicialmente era real. ¿Y qué pasa? La familia, esto es lo que decía recién, ¿no? La familia siempre va adoptando roles, que es un poco lo que decía, creo que era así. Va adoptando roles. ¿Para qué? Para sobrevivir. Va adoptando roles para sobrevivir. El que intenta mantener el orden en la familia, el que, ¿cómo se dice? Pareciera como que no pasa nada, tapa todo. El que sustenta económicamente, y así. Y cada uno, muchas veces para protegerse de las situaciones, porque hay tantas situaciones problemáticas en la familia a raíz de una adicción, y tantas mentiras, y tanta engaño, y tantas cosas así, que la familia tiene que empezar, ¿viste cuando vos te endureces en algo para que no te hieran más? Bueno, así cada una de las personas de la familia empieza a adoptar como un rol defensivo que es muchas veces por amor y
ayuda a la familia y muchas veces por sí mismo, para no romperse él, y que todo eso termina haciendo que la persona siga un poco más. Esto que decía Nati, perpetuar la adicción. Ahora, cuando nosotros como familia y como entorno, no solo la familia, sino todo el entorno, entendemos que podemos actuar en grupo y decir, no sustento más económica, no le doy más plata, no acepto más mentiras, pues empiezo a poner límites, empiezo a comunicarme mejor, empiezo a hacer todas las cosas que justamente son las herramientas que les damos a lo largo de los 8 encuentros que hacemos. Todas esas cosas fortalecen a la familia y el adicto quiere agarrarse de algo y no puede. Y se acelera el proceso de decir, llego al fondo. Cuando la familia no sana, el adicto siempre tiene algo de qué agarrarse y no cae. Siempre tiene algo de qué y no cae. Siempre tiene algo de qué agarrarse. Siempre alguien le cree, siempre alguien le da plata, siempre alguien lo tapa, siempre alguien se porta de una forma violenta para que éste vuelva a hacer. Siempre hay alguien que hace que el adicto se agarre de ahí y no pueda pedir ayuda. Pero cuando toda la familia se organiza, la familia, los amigos, conocidos, todos, incluso hemos tenido un caso que la persona se puso de acuerdo hasta con el barrio, así, si va, no lo acepten, no le des nada, ¿cierto? Abuela, no le des plata, y así, todo. Y si todos estamos de acuerdo, la persona dice, no me puedo agarrar de nada, y llega un momento en que la ansiedad lo mata, y dice, necesito ayuda. Y justamente eso es por el motivo que nosotros ayudamos a la familia, para que se organice y diga, somos un cuerpo como familia, ¿no? Esto que nosotros hacemos mucho hincapié en Mateo 18. Si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa sobre la tierra, el Señor nos va a ayudar y va a hacer, ¿cierto? Entonces, acuerdo. Creo que son acuerdos que van a costar y van a doler mucho porque como familia a veces te duele. Más vale. Aparte te duele verlos así, pero te duele dejar de ayudar. Eso, y que bueno, es una de las cosas que hablamos, de que es muy difícil decirle que no. Es muy difícil empezar a ponerle límites. Porque aparte son muy astutos en la manipulación, ¿no? Pero pensaba en esto que vos hablabas, digo, cuando le blindas la posibilidad de agarrarse, el diablo, el espíritu, digamos, que le está dominando, en este caso la adicción, queda al descubierto. Sí. Y entonces tiene que salir. Así es. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso que la persona tenía la hora que quería, bueno, desde ahora en adelante venís a las 12, porque era menor de edad. Y vino más tarde y durmió afuera. Y la madre se moría por dejarlo entrar. Pero ella había dicho que a las 12 y fue a las 12. Y durmió afuera. Y sabés que empezó a haber cambios en la familia a partir de que respetar los límites. Pero duele una banda como mamá. Me imagino que debe ser re difícil poner límites a lo que nunca hasta ahora habían puesto. Porque justamente pasa por no poner límites muchas veces, ¿no? Y cuando los empezás a poner te duele, te es re difícil. Bueno, y así un montón de cosas. Pero eso acelera. Si vos cedes a las cosas que te propusiste, lo único que haces es que dure más y dure más y dure más y dure más. Y justamente me preguntaba Gaby por los tiempos, va a depender de la familia que tanto se ponga de acuerdo en sí misma y cumpla esas cosas. Es lo único. Mientras más y mejor lo hacemos y con amor, siempre con amor lo recalcamos, más rápido va a llegar al fondo del pozo y más rápido va a pedir ayuda. Pero cuando pida y llegue ahí, ya tiene una familia que funciona. Ya tiene una familia que está armada bien y que ama y que... Bueno, entonces esa es la idea. Y sí, los tiempos dependen de la familia mayormente. Yo creo que, porque estamos hablando de temas que charlamos, ¿no?, en los encuentros, que empieza a salir estas cosas, ¿no?, de preguntar el tiempo y como uno ve y de pronto dice, es difícil, sí, porque hay un límite de por medio. Bueno, estas son las charlas de los encuentros y de las formas que estamos brindando herramientas, ¿no? Y aprovechar de decir esto, que nosotros podemos llegar hasta donde la persona nos deje llegar, no podemos ir más que eso. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos tomar una decisión por la otra persona.
La persona nos va a abrir, nos va a contar, pero lo que tiene que decidir es él. Nosotros le agarramos la mano. Sí, sí. Lo que decía, es lo que nosotros estamos encargados de hacer, le agarramos la mano. Y bueno, me venía este verso, te da la mano de hacerlo, Claro. puedo, ¿cierto? Hasta dónde te permita. Según tu parte. Sí, sí. Es que sí, no podemos ir más allá de lo que... Eso, según Sí, tu en parte. el que se antes dices. No podemos ir más allá. No podemos decidir por él, no. Y eso es algo, bueno, uno de los últimos temas. No pretendamos cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? No pretendamos, y muchas veces lo hacemos mal, ¿cierto? Y pretendemos que crezca, que rápido y cada uno tiene su tiempo. Nosotros simplemente creo que estamos ahí para agarrarle la mano a la persona y tener paciencia. Y es durísimo y es difícil para nosotros, incluso que estamos ahí al pie del cañón, digamos que estamos todos los jueves, y yo y Carlos también estamos lunes, con la Nati en un momento estuvimos los martes, estamos ahí ayudando a la familia y nos recuesta. Nos recuesta porque los amamos, o sea, desde el primer encuentro nomás ya los empezamos a amar, ¿cierto? Y oramos por ellos y vemos cómo fallan, y es durísimo desde el amor, ¿cierto? Es duro, pero también sabemos que el Señor es poderoso y que Él hace la obra, Él es el que termina la obra. Filipenses 1:6, que dice, aquel que fue fiel, Él es fiel para terminar la obra que empezó en nosotros, ¿no? Así que bueno, creemos esto. La cuestión es estar atentos, ¿cierto? Estar atentos. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo quería decirte dos cosas, Sí, dale. pero si se puede. Bueno, sé que la iglesia también, ¿no es cierto? Pero que ustedes puedan hacer una lista para presentar la liberación, no solamente nombres, sino necesidades, porque cuando hablamos de adicciones, hablamos no solamente de temas de sanidad interior, sino que también luchas espirituales muy fuertes. Entonces, ustedes recuerden si no están en el grupo, pasarme a mí, yo les paso a la gente del grupo de liberación, porque creo que es necesario que no estén trabajando solos en eso. Y otra cosa, ministerio. Yo no sé, yo creo que tengo idea de que quieren que sea acá en la iglesia, pero han pensado que puede ser en otro lado. Sí, lo pensamos. Ajá. Hubo varios, sobre todo soy yo el que quiero hacerlo en otro lado, pero también tenemos la idea de que jugamos de local acá. En otro lugar no sabemos. Es como ir voy a cortarlo.